El infierno, escrito por Sor Josefa Menéndez. Jesucristo se le apareció a menudo durante los años 1921, 22 y 23 a la hermana Josefa Menéndez, una monja de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Sus memorias están publicadas en un libro de más de 500 páginas titulado El Camino del Amor Divino. En este libro se explica el empeño de Jesús en salvar nuestras almas por el encuentro con su amor antes de la aproximación de los últimos días del mundo. En la vida de Sor Josefa tuvo lugar un fenómeno muy raro en la vida de los santos: conocer en carne propia los sufrimientos del infierno. Dios permitió al diablo que la bajase hasta el infierno. Allá pasa largas horas, algunas veces una noche entera, en una indescriptible agonía. A pesar de que fue llevada al infierno más de un centenar de veces, a ella le parece que cada vez es la primera y cada una le semeja tan larga como una eternidad. Soporta todas las torturas del infierno, con una sola excepción: el odio a Dios. No fue el menor de estos tormentos oír las estériles confesiones de los condenados, sus gritos de odio, de dolor y de desesperación. A pesar de todo, cuando tras una larga espera vuelve a la vida, destrozada y agotada, con su cuerpo agonizante por el dolor, ella no se fija en el sufrimiento, por muy severo que sea así. Con ello consigue salvar un alma de aquella espeluznante caverna de tormentos. A medida que empieza a respirar mejor, su corazón estalla de alegría al saber que aún puede amar al Señor. Sor Josefa escribe con gran reticencia sobre el tema del infierno. Ella lo hizo solamente para conformar los benditos deseos de nuestro Señor. Nuestra Señora le dijo el 25 de octubre de 1922: todo lo que Jesús te da a ver y a sufrir de los tormentos del infierno es para que puedas hacerlos conocer al mundo. Por lo tanto, olvídate enteramente de ti misma y piensa en la gloria de la salvación de las almas. Ella repetidamente testifica sobre el mayor tormento del infierno. Una de estas almas condenadas gritó con desesperación: esta es mi tortura, que deseo amar y no puedo hacerlo. No hay nada que salga de mí excepto odio y desesperación. Si uno de nosotros pudiese hacer tanto como un simple acto de amor, esto ya no sería el infierno, pero no podemos. Vivimos en el odio y la malevolencia. 23 de marzo de 1922. Otro de estos desgraciados dijo: el mayor de estos tormentos aquí es que no podemos amar a Dios mientras tenemos hambre de amor. Estamos consumidos con el deseo de Él, pero ya es demasiado tarde. Ella registra también las acusaciones hechas contra sí mismos por estas infelices almas. Algunos gimen a causa del fuego que quema sus manos. Quizás ellos eran ladrones, porque dicen: ¿dónde está nuestro botín ahora, malditas manos? ¿Por qué deseé poseer lo que no era mío y que en cualquier caso solo podría haber poseído por unos pocos días? Otros maldicen sus lenguas, sus ojos, cualquiera de miembro que fuese la ocasión con la que pecaron. Ahora, oh cuerpo, estás pagando el precio de los placeres con que te regalaste a ti mismo. Y todo ello lo hiciste por tu propia y libre voluntad. 2 de abril de 1922. Me pareció que la mayoría se acusaba a sí mismos de pecados de impureza, de robo, de comercio fraudulento, y la mayor parte de los condenados están en el infierno por estos pecados. 6 de abril de 1922. Algunos acusan a otras personas, otros a las circunstancias, y todos maldicen las ocasiones de su condenación. Septiembre de 1922. Vi a mucha gente del mundo terrenal caer dentro del infierno, y ahora las palabras no pueden describir ni por asomo sus horribles y espantosos gritos. Condenado para siempre. Yo me engañaba a mí mismo: estoy perdido, estoy aquí para siempre, jamás. Hoy vi un vasto número de gente caer dentro del ardiente abismo. Parecían unos vividores acostumbrados a los placeres del mundo, y un demonio gritó con estruendo: «¡El mundo está maduro para mí!». Yo sé que la mejor manera de conseguir el control de las almas es acrecentar su deseo por la diversión y el disfrute de los placeres. Ponme a mí en primer lugar, yo antes que los demás, y sobre todo nada de humildad para mí, sino que déjame disfrutar a mis anchas. Esta clase de palabras asegura mi victoria, y ellos mismos se lanzan en multitudes al fondo del infierno. 4 de octubre de 1922.
Hoy, escribe Josefa, no bajé al infierno, sino que fui transportada a un lugar donde todo estaba oscuro, pero en el centro había un enorme y espantoso fuego rojo. Me dejaron inmóvil y no podía hacer ni el más mínimo movimiento. Alrededor de mí había 7 u 8 personas, sus cuerpos negros estaban desnudos, y yo podía verlos solo por los reflejos del fuego. Estaban sentados y hablaban. Un diablo dijo a otro: «Tenemos que ser muy cuidadosos para que no nos perciban, podríamos ser fácilmente descubiertos». El diablo respondió: «Insinuaos procurando que el descuido y la negligencia se apoderen de ellos, pero manteniéndoos en la sombra para que no os descubran. Gradualmente ellos se volverán más y más descuidados, indiferentes al bien y al mal, sin ningún tipo de compasión ni amor, y vosotros seréis capaces de inclinarlos hacia el mal. Tentad a estos otros con la ambición, con el amor por sí mismos, que no busquen nada más que su propio interés, con adquirir riquezas sin trabajar, de forma legal o no. Excitad a aquellos otros hacia la sensualidad y el amor al placer. Dejad que el vicio los ciegue». Aquí, entre paréntesis, aquí usaron palabras obscenas. «Y con el resto explorad sus corazones. Así conoceréis sus inclinaciones, haced que amen apasionadamente, actuad sin ningún escrúpulo, no descanséis, no tengáis piedad. El mundo debe ir hacia la condenación, y que las almas no se me escapen». De vez en cuando los discípulos de Satán respondían: «Somos tus esclavos, trabajaremos sin descanso. Sí, muchos luchan contra nosotros, pero trabajaremos noche y día. Conocemos tu poder». Hablaban todos a la vez, y el que yo entendí que era Satán usaba palabras espantosas. En la distancia pude oír un bullicio de fiesta, el tintileo de las copas, y gritó: «Dejad que ellos mismos se junten en sus comidas. Eso lo pondrá todo más fácil para nosotros. Dejadlos que vayan a sus banquetes. El amor al placer es la puerta por la que vosotros os apoderaréis de ellos, y esas almas ya no serían capaces de escapar de mí». Añadió cosas tan horribles que nunca podrían ser escritas ni dichas. Luego, como sumergidos en un remolino de humo, se desvanecieron. 3 de febrero de 1923. El demonio gritaba rabiosamente por un alma que se le escapaba: «Llenad su alma de miedo, llevadla a la desesperación. Si ella pone su confianza en la misericordia de ese». Entre paréntesis, aquí usó palabras blasfemas contra nuestro Señor. «Todo estará perdido». Pero no, llévala a la desesperación, no la dejéis ni por un instante. Por encima de todo, haced que se desespere. Entonces el infierno resonó con gritos frenéticos, y cuando finalmente el diablo me arrojó fuera del abismo, se fue amenazándome. Entre otras cosas decía: «¿Es posible que tales enclenques criaturas tengan más poder que yo, que soy tan poderoso? Debo enmascarar mi presencia, trabajar en la sombra. Cualquier esquina será buena para tentarlos». Susurrando a un oído, en las hojas de un libro, debajo de una cama. Algunas almas no me prestan atención, pero hablaré, y a fuerza de hablar alguna palabra quedará. Sí, debo ocultarme en lugares en los que no pueda ser descubierto. 7 y 8 de febrero de 1923. Josefa, en su retorno desde el infierno, notó lo siguiente: «Vi varias almas caer dentro del infierno, y entre ellas estaba una niña de 15 años, maldiciendo a sus padres por no haberle hablado del temor de Dios, ni por haberle avisado de que existía un lugar como el infierno. Su vida fue muy corta», decía ella, «pero llena de pecado, porque ella le concedió hasta el límite todo lo que su cuerpo y sus pasiones le pedían en el camino de su autosatisfacción. Especialmente había leído malos libros». 22 de marzo de 1923. Los ruidos de confusión y blasfemias no cesan ni por un solo instante. Un segundo olor asfixia y corrompe todo. Es como el quemarse de la carne putrefacta mezclado con alquitrán y azufre, una mezcla a la que nada en la tierra puede ser comparable. 4 de septiembre de 1922. Otra vez escribe: «Las almas estaban maldiciendo la vocación que habían recibido pero no seguido, la vocación que habían perdido porque no tenían la voluntad de vivir una vida oculta y mortificada». 18 de marzo de 1922. La noche del miércoles al jueves 16 de marzo serían las 10. Empecé a sentir, como los días anteriores, ese ruido tan tremendo de cadenas y gritos. Enseguida me levanté, me vestí y me puse en el suelo de rodillas. Estaba llena de miedo.
El ruido seguía. Salí del dormitorio sin saber a dónde ir ni qué hacer. Entré un momento en la celda de nuestra beata madre. Después volví al dormitorio y siempre el mismo ruido. Sería algo más de las 12 cuando de repente vi delante de mí el demonio que decía: «Atadle los pies, atadle las manos». Perdí conocimiento de dónde estaba y sentí que me ataban fuertemente, que tiraban de mí arrastrándome. Otras voces decían: «No son los pies los que hay que atarle, es el corazón». Y el diablo contestó: «Ese no es mío». Me parece que me arrastraron por un camino muy largo. Empecé a oír muchos gritos y enseguida me encontré en un pasillo muy estrecho. En la pared hay como unos nichos de donde sale mucho humo, pero sin llama y muy mal olor. Yo no puedo decir lo que se oye, toda clase de blasfemias y de palabras impuras y terribles. Unos maldicen su cuerpo, otros maldicen a su padre o madre, otros se reprochan a ellos mismos en no haber aprovechado tal ocasión o tal luz para abandonar el pecado. En fin, es una confusión tremenda de gritos de rabia y desesperación. Pasé por un pasillo que no tenía fin y luego, dándome un golpe en el estómago que me hizo como doblarme y encogerme, me metieron en uno de aquellos nichos donde parecía que me apretaban con planchas encendidas y como que me pasaban agujas muy gordas por el cuerpo que me abrasaban. Enfrente de mí y cerca tenía almas que me maldecían y blasfemaban. Es lo más que me hizo sufrir, pero lo que no tiene comparación con ningún tormento es la angustia que siente el alma viéndose apartada de Dios. Me pareció que pasé muchos años en este infierno, aunque solo fueron 6 o 7 horas. Luego sentí que tiraban otra vez de mí y después de ponerme en un sitio muy oscuro, el demonio dándome como una patada me dejó libre. No puedo decir lo que sintió mi alma cuando me di cuenta de que estaba viva y que todavía podía amar a Dios. Para poderme librar de este infierno, y aunque soy tan miedosa para sufrir, yo no sé a qué estoy dispuesta. Veo con mucha claridad que todo lo del mundo no es nada en comparación del dolor del alma que no puede amar, porque allí no se respira más que odio y deseo de la perdición de las almas. Cuando entro en el infierno oigo como unos gritos de rabia y de alegría porque hay un alma más que participa de sus tormentos. No me acuerdo entonces de haber estado allí otras veces, sino que me parece que es la primera vez. También creo que ha de ser para toda la eternidad y eso me hace sufrir mucho porque recuerdo que conocía y amaba a Dios, que estaba en la religión, que me ha concedido muchas gracias y muchos medios para salvarme. ¿Qué he hecho para perder tanto bien? ¿Cómo he sido tan ciega? Y ya no hay remedio. También me acuerdo de mis comuniones, de que era novicia, pero lo que más me atormenta es que amaba a nuestro Señor muchísimo, lo conocía y era todo mi tesoro. No vivía sino para Él. ¿Cómo ahora podré vivir sin Él? Sin amarlo, oyendo siempre estas blasfemias, este odio, siento que el alma se oprime y se ahoga. Yo no sé explicarlo bien porque es imposible. Más de una vez presencia la lucha encarnizada del demonio para arrebatar a la misericordia divina tal o cual alma que ya creía suya. Entonces los padecimientos de Josefa entran, a lo que parece, en los planes de Dios como rescate de estas pobres almas, que le deberán la última y definitiva victoria en el instante de la muerte. El diablo estaba muy furioso porque quería que se perdieran 3 almas. Gritaba con rabia: «Que no se escapen, que se van. Fuerte, fuerte, esto sí, sin cesar». Así, con unos gritos de rabia que contestaban de lejos otros demonios, durante varios días presencié estas luchas. Yo supliqué al Señor que hiciera de mí lo que quisiera, con tal que estas almas no se perdiesen. Me fui también a la Virgen y ella me dio gran tranquilidad porque me dejó dispuesta a sufrirlo todo para salvarlas y creo que no permitirá que el diablo salga victorioso. El demonio gritaba mucho: «No lo dejéis, estad atentos a todo lo que las pueda turbar, que no se escapen, haced que se desesperen». Era tremenda la confusión que había de gritos y de blasfemias. Luego oí que decía furioso: «No importa, aún me quedan 2, quitadles la confianza». Yo comprendí que se le había escapado una, que había ya pasado la eternidad, porque gritaba: «Pronto, deprisa, que estas 2 no se escapen, tomadlas, que se desesperen, pronto, que se nos van». Enseguida, con un rechinar de dientes y una rabia que no se puede decir, yo sentía esos gritos tremendos. Oh poder de Dios, que tienen más fuerza que yo. Todavía tengo una y no dejaré que se la lleve. El infierno todo ya no fue más que un grito de desesperación con un desorden muy grande y los diablos chillaban y se quejaban y blasfemaban horriblemente. Yo conocí con esto que las almas se habían salvado. Mi corazón saltó de alegría, pero me veía imposibilitada para hacer un acto de amor. Aún siento en el alma necesidad de amarnos, siento odio hacia Dios como estas otras almas, y cuando oigo que maldicen y blasfeman, me causa mucha pena.
No sé qué sufriría para evitar que nuestro Señor sea injuriado y ofendido. Lo que me apura es que pasando el tiempo seré como los otros. Esto me hace sufrir mucho porque me acuerdo todavía que amaba a nuestro Señor y que Él era muy bueno conmigo. Siento mucho tormento, sobre todo estos últimos días. Es como si me entrase por la garganta un río de fuego que pasa por todo el cuerpo y unido al dolor que he dicho antes, como si me apretasen por detrás y por delante con planchas encendidas. No sé decir lo que sufro, es tremendo tanto dolor, parece que los ojos se salen de su sitio y como si tirasen para arrancarlos. Los nervios se ponen muy tirantes, el cuerpo está como doblado, no se puede mover ni un dedo. El olor que hay tan malo, no se puede respirar, pero todo esto no es nada en comparación del alma, que conociendo la bondad de Dios se ve obligada a odiarle, y sobre todo, si le ha conocido y amado, sufre mucho más. Josefa despedía este hedor intolerable siempre que volvía de una de sus visitas al infierno, un olor que despedía, o cuando la arrebataba y atormentaba el demonio, olor de azufre, de carnes podridas y quemadas que según fidedignos testigos se percibía sensiblemente durante un cuarto de hora y a veces media hora, y cuya desagradable impresión conservaba ella misma mucho más tiempo todavía. Oía un demonio del cual había escapado un alma, forzado a confesar su impotencia desconcertante. ¿Cómo pueden hacer para que se me escapen tantas? Eran mías y numerosos pecados. Trabajé muy duramente y aún así se escaparon entre mis dedos. Alguien debe estar sufriendo y reparando por ellos. 15 de enero de 1923. Aquí está finalmente el texto completo de las notas de Sor Josefa sobre el infierno de las almas consagradas. Entre paréntesis, biografía, capítulo 7, 4 de septiembre de 1922. La meditación del día fue sobre el juicio particular de las almas religiosas. Yo no podía liberar mi mente de este pensamiento. A pesar de la opresión que sentía, de pronto me sentí rodeada y oprimida por un gran peso, de tal forma que en un instante vi más claramente que nunca antes lo maravillosa que es la santidad de Dios y su aborrecimiento del pecado. Vi en un instante mi vida entera, desde mi primera confesión hasta este día. Todo me fue vívidamente presentado, mis pecados, las gracias que recibí el día que entré en religión, mis vestidos de novicia, mis primeros votos, mis lecturas espirituales, mis tiempos de oración, los avisos que me fueron dados y todas las ayudas de la vida religiosa. Imposible describir la confusión y la vergüenza que un alma siente en ese momento cuando se da cuenta todo está perdido y estoy condenada para siempre. Como en sus anteriores descensos al infierno, Sor Josefa nunca se acusaba a sí misma de ningún pecado específico que pudiera haberla conducido a tal calamidad. Nuestro Señor había proyectado únicamente que ella sintiera las consecuencias. Si hubiera merecido tal castigo, Sor Josefa escribió: instantáneamente me encontré a mí misma en el infierno, pero no arrastrada allí como antes. El alma se precipita allí ella misma, como si fuera para esconderse de Dios y así ser libre de odiarlo y maldecirlo. Mi alma se precipitó en las profundidades abismales, cuyo fondo no puede ser visto porque es inmenso, al mismo tiempo que oía otras almas riéndose y alegrándose de verme compartir sus tormentos. Fue martirio suficiente oír las terribles imprecaciones provenientes de todas partes, pero que no puede ser comparado con la sed de lanzar maldiciones que se apodera de las almas, y cuanto más se maldice, más se desea maldecir y más aumenta esta sed. Nunca había sentido lo mismo antes. Las últimas veces mi alma había sido oprimida de angustia al oír estas horribles blasfemias, a pesar de ser completamente incapaz de producir ni un solo acto de amor. Pero hoy fue de otra manera. Vi el infierno como siempre ante los largos corredores oscuros, las cavidades, las llamas. Oí las mismas blasfemias e imprecaciones y de esto he escrito ya antes, a pesar de que no eran visibles formas corporales, los tormentos se sentían como si estuvieran presentes y las almas se reconocen las unas a las otras. Una dijo: «Hola, tú por aquí, y estás tú como nosotros. Nosotros éramos libres de tomar esos votos o no, pero no». Y maldecían sus votos. Algunas almas maldecían la vocación que habían recibido y a la que no habían correspondido, la vocación que habían perdido porque no habían querido vivir humilde y mortificados. En una ocasión, cuando estaba en el infierno, vi un gran número de sacerdotes, religiosos y monjas maldiciendo sus votos, sus órdenes a sus superiores y a todo aquello que les había dado la luz y la gracia que habían perdido. Vi también a algunos prelados. Uno se acusaba a sí mismo de haber utilizado ilícitamente los bienes pertenecientes a la Iglesia. 28 de septiembre de 1922. Los sacerdotes
lanzaban maldiciones contra sus lenguas, las cuales habían consagrado, contra sus dedos que habían portado el sagrado cuerpo de nuestro Señor, contra las absoluciones que habían concedido, mientras ellos estaban perdiendo sus propias almas, y contra la ocasión por la cual habían caído en el infierno. 6 de abril de 1922. Un sacerdote decía: trago veneno porque usé dinero que no era mío, el dinero que me daban por las misas que no ofrecí. Otro decía que había pertenecido a una sociedad secreta que había traicionado a la Iglesia y a la religión y que había sido sobornado para cometer toda clase de terribles profanaciones y sacrilegios. Y otro más decía que había sido condenado por asistir a diversiones obscenas tras las cuales no debería haber celebrado la misa y que él había pasado unos 7 años así. Todo esto lo sentí como antes y a pesar de que estas torturas eran terroríficas, serían soportables si el alma estuviera en paz, pero sufre indescriptiblemente. Hasta ahora, cuando bajaba al infierno, pensaba que había sido condenada por abandonar la vida religiosa, pero esta vez fue diferente. Portaba una marca especial, un signo de que yo era una religiosa, un alma que había conocido y amado a Dios, y había otros que portaban el mismo signo. No puedo decir cómo lo reconocí, quizás en la manera especial de insultarlos con que los trataban los espíritus malvados y otras almas condenadas. También había muchos sacerdotes allí. Este sufrimiento particular no soy capaz de explicarlo. Era mucho más diferente del que había experimentado en otras ocasiones, porque si las almas de esos que vivieron en el mundo sufren terriblemente, infinitamente peor son los tormentos de los religiosos. Incesantemente las 3 palabras, pobreza, castidad y obediencia, son impresas sobre el alma con punzante remordimiento. Pobreza. Eras libre y lo prometiste. ¿Por qué entonces buscaste aquella comodidad? ¿Por qué tomaste aquella cosa que no te pertenecía? ¿Por qué diste ese placer a tu cuerpo? ¿Por qué te permitiste disponer de la propiedad de la comunidad? ¿No sabías que ya no tenías el derecho de poseer nada, que habías renunciado libremente al uso de esas cosas? ¿Por qué murmurabas cuando no había nada para ti o cuando te imaginabas peor tratado que los otros? ¿Por qué? Castidad. Tú mismo hiciste ese voto libremente y con pleno conocimiento de sus implicaciones. Te obligaste a ti mismo, lo querías, y ¿cómo lo has observado? Siendo así, ¿por qué no permaneciste donde habría sido lícito para ti concederte placeres y alegría? Y el alma torturada responde: sí, hice esos votos, era libre. Habría podido no hacer el voto, pero lo hice y era libre. ¿Qué palabras pueden expresar el martirio de tal remordimiento? Escribe Sor Josefa, y todo el tiempo las imprecaciones e insultos de otras almas condenadas continúan. Obediencia. No te comprometiste completamente a obedecer la regla y a tus superiores. ¿Por qué entonces juzgabas las órdenes que te eran dadas? ¿Por qué desobedecías la regla? ¿Por qué te dispensabas de la vida comunitaria? Recuerda qué dulce era la regla y no la guardaste, y ahora gritan voces satánicas: tienes que obedecernos a nosotros, no solo por un día o un año o un siglo, sino por siempre jamás, por toda la eternidad. Es tu propia obra, eras libre. El alma constantemente recuerda cómo había elegido para sí a Dios como su esposo y que una vez lo amaba. Lo amara sobre todas las cosas, que por él había renunciado a los más legítimos placeres y a todo lo que consideraba más querido en la tierra, que en el comienzo de su vida religiosa había sentido toda la pureza, dulzura y fuerza de este amor divino, y que por una pasión desordenada ahora debe odiar eternamente al Dios que había elegido para amar. Este odio forzado es un tormento devorador que consume el alma. Ninguna alegría del pasado puede aportar ni el más mínimo alivio. Uno de sus mayores tormentos es la vergüenza, añade Sor Josefa. Le parece que todos los condenados de su alrededor se burlan continuamente de ella, diciendo: que se perdiera quien nunca tuvo las ayudas de las que tú disfrutaste. No sería una sorpresa, pero tú, ¿de qué careciste? Tú, que vivías en el palacio del rey, que festejabas en la mesa de los elegidos. Todo lo que he escrito, concluye, no es más que una sombra de lo que el alma sufre, porque las palabras no pueden expresar tan espantosos tormentos. 4 de septiembre de 1922. El gran momento del cielo de Sor Josefa Menéndez. La tarde del miércoles 29 de junio. La oración de hoy fue sobre las 3 negaciones de San Pedro, y comparando mi debilidad con la de él, tomé la resolución de llorar mis faltas y de aprender a amar como él tantas veces prometí fidelidad yo también.
Pero hoy lo hice con más fuerza y más decisión. Sí, Señor, quiero ser fiel. Os prometo no solamente no negaros nada, sino ir al encuentro de lo que me parece agradaros más. Estaba así en conversión con mi Dios cuando Él me hizo entrar en su divina llaga. Vi abrirse el pequeño pasadizo en donde yo no había podido entrar el otro día y Él me dio a entender la felicidad que me espera si fuese fiel a todas las gracias que me preparó. No puedo decir bien lo que vi, era una gran llama en la que mi corazón se consumía. No podía ver el fin de ese abismo, porque es un espacio inmenso y lleno de luz. Estaba tan sumergida en lo que veía que no podía hablar ni preguntar nada. La oración y parte de la misa pasaron así, pero un poco antes de la elevación de la Santa Hostia, mis ojos, estos pobres ojos, habían visto a mi bien amado Jesús, el único deseo de mi alma, mi Señor y mi Dios. Me mantenía sobre su corazón en el medio de la gran llama, sonreía un poco. Yo no sabía qué hacer. Él mismo me aproximó a la llaga. No puedo decir lo que pasó, pues es imposible, pero quería que el mundo entero conociese el secreto de la felicidad. No hay otra cosa que hacer sino amar y abandonarse. A Jesús Él se encarga del resto. Estaba yo así abismada en presencia de tanta belleza, de tanta luz, cuando Él me dijo estas palabras con voz muy suave y al mismo tiempo muy grave. Así como yo me inmolo como víctima de amor, así quiero que seas víctima. El amor no rechaza nada. Así fue como pasó ese gran momento del cielo. Pues no puedo llamarlo de otro modo, no podía yo decir otra cosa sino estas palabras. Mi Dios, ¿qué queréis que yo haga? Pedid y disponed, pues ya no me pertenezco a mí misma nunca más, soy vuestra. Enseguida él desapareció. Recordando esa inefable visita, Josefa no puede contener el ardor de su amor, ya es la llama del celo consumidor, pues aproximándola a su corazón nuestro Señor había transbordado sobre ella la sed que lo devora. Jesús escribe, ya no deseo sino una cosa, que el mundo entero os conozca, pero sobre todo las almas que escogisteis como esposas de vuestro corazón adorable. Si ellas os conociesen, os amarían, pues sois el único bien. Abrazadme con vuestro amor, y eso me bastará. Abrazad a todas las almas, y será suficiente, porque con amor correremos a vos por el camino más recto. En cuanto a mí, no quiero otra cosa sino amaros, y amaros cada vez más, a vos solamente. Todo lo demás no será para mí sino un medio para dirigirme a vos. Si yo pudiese, incluso pagando con la vida, traería a todo el mundo a este divino brasero. Y Jesús me dio sed de que todas las almas lo amen. Es por eso por lo que ofreceré todo. Iré al encuentro de aquello que más me cuesta, para agradecerle y obtener que algunas almas lo conozcan y lo amen. Le prometí también no hacer nada fuera de la santa obediencia, y comprendí cuánto le agradará que yo sea muy simple, muy franca, para dejarme conducir como una niñita.